Muchas bendiciones, hermosas mujeres, ¿cómo están? Deseo, por supuesto, que estén muy, pero muy bendecidas y claro que en victoria. Quería compartirles en este hermoso tiempo que tenemos para nosotras las mujeres una parábola que el Señor trajo a mi memoria. Es una historia, un relato que hace unos cuantos años, por allá en mi juventud, hace poquito, el Señor había traído a mi corazón y estaba meditando esta semana acerca de qué compartirles y vino a mi mente, vino a mi memoria y estoy segura que esta palabra va a ser de edificación y de bendición para muchas mujeres que están necesitando escuchar este mensaje. Así que les voy a invitar que me acompañen al libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24 al 29 y siempre les dejo la tarea para el hogar, que lo puedan leer detenidamente. Yo quiero compartirles esta experiencia, como les decía, una parábola que la había escuchado, porque en mi niñez ya asistía a una iglesia cristiana, la había escuchado en alguna prédica, la había leído, claro que sí, pero nunca se había hecho carne en mí y nunca el Espíritu Santo había hablado tan profundamente a través de esta parábola como aquella madrugada hace muchos años atrás, como les decía, en mi juventud, cuando estaba atravesando un momento de crisis, un momento de caos emocional, eh, amoroso, donde parecía que mi mundo se estaba derrumbando, tal como aquella casa de la que habla esta parábola que fue edificada sobre la arena. Vinieron las lluvias, soplaron los vientos, la tormenta, y dice que esta casa se derrumbó. Así me encontraba en esa madrugada, con mi mundo hecho pedazos, con un montón de situaciones y caos alrededor mío, preguntándole al Señor por qué me habían pasado lo que me había sucedido en ese momento. Duermo en oración, me despierto una madrugada muy agitada, corro a buscar la Biblia que estaba muy cerquita de mi cama. Abro la Biblia y me encuentro con esta parábola de los dos cimientos. Cuando comienzo a leerla, como les decía, ya en algún momento la había escuchado, en alguna prédica la había leído, pero nunca se había hecho carne en mí. Cuando comienzo a leerla esa madrugada, sentí a Dios ahí hablándome, confrontándome, porque yo tenía un montón de preguntas sin respuestas. Y mis preguntas eran, ¿por qué me había sucedido lo que me había sucedido? ¿Por qué de pronto lo que con tanto esmero, con tanta dedicación había edificado, estaba completamente en ruinas y mi mundo se estaba cayendo a pedazos y había caos alrededor mío? Y el Señor, cuando trajo esta parábola a mi corazón y cuando el Espíritu Santo empezó a hablarme y Dios me confrontó, porque sentía a Dios poniéndome un espejo delante mío y haciéndome ver que ese reflejo no era lo que yo quería ver. En ese reflejo vi mis fallas, eh, vi algo distorsionado, vi a alguien derrumbándose y el Señor, como les decía, me confrontó y puso ese espejo delante mío para mostrarme mi necesidad y mi dependencia de Él, solamente de Él, porque yo había puesto mi confianza en mí. Yo asistía a una iglesia, me congregaba, formaba parte de un grupo de servicio, yo tenía responsabilidades dentro de la iglesia, era muy joven, sí, pero había confiado en mi propia sabiduría y había edificado mi casa sobre lo que a mí me parecía, lo que yo creía que era correcto, y no había puesto el fundamento en Dios. Porque claro que está bueno edificar y progresar y prosperar y hacer proyectos y hacer planes. El problema es cuál es el fundamento sobre el que estamos edificando. ¿Sobre qué nos estamos parando? ¿Es realmente Dios? ¿O es nuestra confianza, es nuestro yo o lo que nosotros creemos que somos? Lejos el Señor de poner su dedo
acusador o señalarme o avergonzarme, en esa madrugada sentí a Dios abrazándome como nunca antes lo había sentido. Por eso me siento en la necesidad, mujer, de traerte esta parábola, para decirte que quizás si estás pasando alguna situación como me había pasado a mí en esos años, Dios me confrontó con esta parábola, pero no para señalarme, como tampoco Dios te está avergonzando, te está acusando, sino que el Señor está ahí abrazándote, porque te ama. Él te confronta, porque te ama. Él quita el velo de tus ojos y te hace ver la realidad. Estás edificando sobre la arena, como me había pasado a mí hace unos años, cuando mi mundo se derrumbaba y tenía tantas preguntas y hasta decía: Señor, ¿por qué permitiste que me pasen estas cosas? ¿Por qué permitiste que mi casa se derrumbe? Y el Señor en esa madrugada me dijo: hija, ¿sobre qué estabas edificando? ¿Te olvidaste que yo soy el principio y el fin, el todo, el centro? ¿Sobre qué estabas edificando? ¿Sobre tu propia confianza? ¿Sobre qué estabas edificando? Y les vuelvo a repetir, lejos de señalarme y de avergonzarme, el Señor hizo ver mis fallas, me hizo ver cuán equivocada estaba. Y ahí, llena de lágrimas, en una especie de quebrantamiento en mi corazón, pude sentir el abrazo de Dios, el perdón de Dios, y me arrepentí, me humillé, me arrepentí, le pedí tanto perdón al Señor, porque había errado el camino, porque no había recibido el consejo, porque si bien sabía lo que tenía que hacer, había sido insensata, no había escuchado, no había hecho caso a la voz de Dios y no la había puesta por obra. Por eso este relato fue tan contundente para mí, y espero, mujer, que también lo sea para tu vida en el momento y en la crisis que estás pasando, donde Dios te está abrazando, como lo hizo esa madrugada conmigo, y el Señor puede sentir la voz de Él diciéndome: te desafío a volver a intentarlo. Como te lo digo a vos, mujer, te desafío a volver a intentarlo, a volver a edificar, pero esta vez no sobre la arena, no sobre tus pensamientos, no sobre tu seguridad, no sobre tu ego, sino sobre la roca que es Cristo. Y te puedo asegurar que van a soplar los vientos, que va a venir la tormenta, que va a haber turbulencias, que va a haber crisis, pero tu casa jamás, jamás caerá, porque ahora sí va a estar fundamentada sobre la roca. Sentí el abrazo de Dios a través de este mensaje, mujer. Si Él te está confrontando, si Él te está corrigiendo, si Él te está poniendo un espejo delante tuyo, es porque Él te ama. Él te ama y quiere hacer de vos la mejor versión. Quiere darte las herramientas para que seas victoriosa en todo. Así que te invito a sentir el abrazo de Dios trayendo orden en medio de ese caos, a sentir el abrazo de Dios uniendo las piezas rotas para que vuelvas a edificar, pero esta vez sobre la roca que es Cristo. Dios te bendiga.